Hola chicos, buen día, espero que estén bien. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Por favor, me confirman que se escucha, si fueron tan amables. Chicos, ¿se escucha? Gracias por la confirmación. Sí, gracias. He tenido un par de problemas en las últimas clases con este computador. Entonces, tengo mi respaldo acá al lado y mi backup. En caso de que falle cualquier cosa, inmediatamente nos movemos acá, pero me gusta utilizar este por el tema de que puedo escribir. ¿Ya? Así que me avisan cualquier cosa. Espero que hayan estado bien estos días. Vamos a empezar de inmediato con la clase de hoy. Yo no sé si por mientras hago las configuraciones de rigor, hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahora en las otras clases. Vamos a ver, compartir. Perfecto, súper bien. Esto acá. Ya, creo que no hay consultas entonces de lo que hemos visto en las últimas clases. Entonces vamos a proceder con la presentación del día de hoy. Ok. A ver si podemos dar más esto. Perfecto. Ya. Entonces, lo último que alcanzamos a ver en la clase anterior fue este tema maravilloso de la programación genérica. A mí particularmente me gusta mucho esta idea de que podemos generar programas a los cuales no les importa el tipo de datos que estás utilizando en la entrada. Esta cuestión yo la encuentro genial. O sea, tú puedes generar un programa que va a funcionar independiente de cuál sea la entrada. ¿Ok? Y esto es una de las cosas que permite Java a través de la utilización de la clase Object, que si recuerdan la clase anterior, la clase Object es en jerarquía la clase que está más alta, ¿cierto? Es decir, cualquier clase que tú crees va a heredar de la clase Object, ¿ok? Entonces, un ejemplo de una aplicación práctica de la programación genérica es el tema de los array list, ¿ya? ¿Ok? Los array list como tal son expansiones de lo que nosotros normalmente habíamos estado utilizando como arreglos en Java, pero que le entregan funcionalidades adicionales. ¿Ok? Entonces, bueno, acá es donde vienen las primeras explicaciones, ¿cierto? Acá la verdad es que, por ejemplo, cosas como los stack o las listas, por ejemplo, son cosas que no quisiéramos estar programando su funcionamiento cada vez que nosotros lo necesitamos. Entonces, por eso que Java provee lo que son los array lists, que básicamente son un conjunto de clases que permiten acceder a ciertas funcionalidades como las stacks, las listas u otros casos. Tienen un funcionamiento bastante parecido a lo que nosotros habíamos visto en arreglos, salvo por un pequeño detalle que es que no podemos acceder con la notación de corchete, ¿ok? Que era la que nosotros normalmente utilizábamos para acceder a la posición de un elemento dentro del arreglo. Entonces vamos a ver esto brevemente con un ejemplo. Creo que lo tengo abierto. ¿Ok? Entonces mira, lo que tenemos acá, vamos a borrar esas rayas de ahí. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Nosotros estamos creando una clase de tipo abstracta, ¿cierto? Llamada animal, que tiene por supuesto un método abstracto. Recuerden que las clases abstractas se definen como tal cuando tienen al menos un método que no está implementado, que por supuesto es el caso de acá. Tenemos al menos un método que no está implementado, que en este caso es el método print, ¿ya?
Por lo tanto, a partir de esta clase abstracta, nosotros vamos a crear dos clases. La clase gato, la clase cat, ¿cierto? Y la clase dog, ambas extendiendo de animal. Por lo tanto, es obligación de las clases hijas, de las clases derivadas, implementar el método que está definido en la clase abstracta, pero no está implementado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, las clases que estamos creando tienen sus propios métodos y atributos, ¿cierto? Tiene su constructor en este caso. Y como heredan de la clase animal, en este caso la clase gato hereda de la clase animal, tenemos que generar la implementación del método derivado de la clase animal, que es el método print. ¿Ok? Aprovecho de hacer la pregunta. Si nosotros a la clase gato no implementáramos el método print, ¿qué pasaría con la clase gato? A ver si alguno de ustedes sabe la respuesta a esto. Pueden tomar la palabra, si están animados, para que vayamos tomando un poco de ánimo en la clase del día de hoy. ¿Qué pasaría con la clase cat si nosotros no implementáramos el método print definido en la clase animal? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Alguna sugerencia de qué es lo que pasaría? ¿Cat también debería ser abstracta entonces? Exactamente. Efectivamente. ¿Tu nombre, disculpa? Valentina. Valentina, muchas gracias. Me están diciendo que nuevamente se ve borroso. Confírmenme que se ve borroso para inmediatamente cambiar de computador. Ya, Sí, cambio de fue como computador justo inmediatamente. cuando abrió algo de Zoom. A ver, ¿y si lo minimizo ahora se ve igual? Sí. Ya, no, hago el cambio de computador inmediatamente. No sé qué es lo que Profe, pasa si cada puede vez. conservar el chat, quizá. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Y si puede conservar el chat? Cerrar. ¿Ok? Ahí lo cerré. Da igual. No, que se sigue viendo la interfaz abajo de Zoom, pero apenas se abre la interfaz de Zoom abajo se pone borroso. Ya. No, vamos a pasar al... Ya, se borró igual. No, inmediatamente voy a hacer el cambio de computador porque la verdad que no sé cómo solucionar ese tema. Voy a tener que darle un tiempo a esto para ver qué hacer. Ya, pero por mientras hago el cambio de computador, les comento que efectivamente lo que dijo su compañera está... es que no sé qué es la parte que se ve acá de la interfaz, de lo que ustedes ven. Entonces no sé qué es lo que tengo que minimizar. A mí lo único que me aparece es la pantalla de compartir abajo. No sé qué más aparece. Va. Entonces, como les decía, efectivamente, lo que dijo su compañera está correcto, ¿ok? Vamos a tirarlo. Si nosotros no implementamos el método print en la clase cat, cat nuevamente se transforma en una clase abstracta, ¿ok? Vamos a ingresar acá. La otra vez probé esto y no se caía. Entonces, creo que mientras no esté seguro que no pueda resolver este problema, voy a tener que partir las clases con el otro computador. Claro, efectivamente, es sumamente borroso. Vamos a dejar de compartir la pantalla acá. Voy a finalizar la reunión con este. Perdón, la última vez me funcionó eso, no sé qué hice distinto. Los boté a todos. Ya, nuevamente, seguimos. Voy a esperar un segundito que entren todos. A los que van entrando, perdón. La última vez que hice esto me funcionó. No sé qué pasó el día de hoy. Ya, vamos a continuar entonces. Nuevamente vamos a compartir la pantalla.
Me imagino que ahora me ven sin problemas. Sí, se ve bien. Súper, gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, estábamos explicando acá. Entonces tenemos la definición de la clase animal por acá arriba y luego viene la definición de la clase gato, ¿ok? La cual extiende a animal y por lo tanto tenemos que, para que la clase pueda ser instanciada, es decir, creemos un objeto a partir de la clase gato, tenemos que implementar el método print, ¿ok? Entonces lo mismo ocurre en la clase dog, ¿cierto? Y acá es donde viene la clase que va a ejecutar nuestro programa, que en este caso es la clase cats and dogs versión 3, que por supuesto tiene implementado el método main. ¿Qué es lo que está haciendo este método main? Genera un ArrayList, que es un arreglo como tal, pero con la ventaja que este arreglo puede ser dinámico. Es una clase que provee Java para la generación de arreglos más flexibles, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros ponemos ArrayList, ¿cierto? Para indicar que lo que vamos a utilizar es un arreglo a partir de la clase que definió Java. Luego, utilizando esta notación de acá, nosotros indicamos cuál es el tipo en la clase a la cual van a pertenecer cada uno de los elementos del arreglo. Y luego definimos el nombre de variable, por supuesto, igual que lo hacíamos con el tema de los arreglos normales. Y a la derecha solicitamos la memoria asociada, ¿ya? En este caso, para solicitar la memoria, en memoria dinámica, la notación cambia un poco porque tenemos que indicar que es de tipo animal, pero perteneciente a la clase ArrayList. Lo que hace Java internamente es entender que el tipo de memoria que estoy solicitando, a pesar de que es de la clase animal, lo que estoy creando internamente es un ArrayList. Por lo tanto, no especifico un tamaño de memoria fijo, como lo hacíamos antes, porque ArrayList es una clase para manejo de arreglos dinámicos. Entonces, no sabemos cuán largo va a ser el arreglo. Ok, a partir de este punto, para nosotros poder acceder o ingresar elementos a la ArrayList que acabamos de crear, tenemos que utilizar métodos de la clase ArrayList, ¿ok? Por ejemplo, para agregar elementos ya no es la notación simplemente poner animals en la posición 1, por ejemplo, 1 es igual a new cat, ¿cierto? Que es lo que hacíamos antes con un arreglo estático. Lo que tenemos que hacer acá es utilizar un método de la clase ArrayList, que en este caso es el método add, que add en inglés quiere decir agregar, ¿cierto? Entonces, como entrada a este método, le vamos a dar la instancia de la clase gato, como lo que espera ArrayList son elementos de la clase animal, y como gato, cat, hereda de la clase animal, podemos perfectamente por sustitución utilizar una instancia de la clase cat como entrada a animals, ¿ok? Y ahora, cuando queremos ver un elemento en particular del arreglo, en vez de utilizar algo de este estilo, ¿cierto? Animals, qué sé yo, la posición 3, por ejemplo, y punto print, si nosotros quisiéramos utilizar el método print de esta parte, en vez de hacer algo de este estilo, para mostrar por pantalla esto, lo que tenemos que utilizar nuevamente es un método de la clase ArrayList, que en este caso es el método get. Con el método get nosotros obtenemos el objeto que esté en la posición i, ¿ok? El elemento al que referenciamos en la posición i, y a partir de ese instante, como ya obtenemos el objeto, podemos acceder a cualquiera de los métodos que estén definidos dentro de ese objeto. Entonces, por ejemplo, acá obtenemos el objeto en la posición i, y una vez obtenido ese objeto, utilizamos el método print que está dentro de ese objeto. Por supuesto, acá tenemos que utilizar la notación de punto para poder indicar que estamos accediendo a un método de ese objeto. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de programación genérica. ¿Por qué? Porque ArrayList en un principio no sabe qué tipo de dato va a ser el que vas a almacenar en ese arreglo, ¿ok?
Por lo tanto, al tú crear un elemento a partir de la clase ArrayList, tú le indicas de qué tipo es ese elemento y a partir de él los métodos get y add funcionan exactamente igual. ¿Ok? Por lo tanto, no hay una dependencia del método get y el método add en cuanto a funcionamiento de esta clase. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Además de lo que acabamos de explicar, Java provee lo que se llama la clase class, ¿ya? La clase class es básicamente una clase a partir de la cual tú puedes obtener información de las distintas clases que tú tienes creadas en tu programa, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para que esta idea quede más clara. Entonces imagínate que tú creaste una referencia llamada E de tipo empleado, y por supuesto esa referencia la dejas apuntando en este caso a una instancia de clase que es de tipo empleado. Ya por lo tanto tú tienes tu referencia E apuntando a un elemento en memoria dinámica que es de tipo empleado. ¿Ok? Recuerden que ¿cómo se llama? Podemos utilizar métodos para obtener algunas cosas adicionales de la clase que estamos ejecutando. Entonces, miren, lo que vamos a hacer acá es a través del método empleado, vamos a utilizar la clase getClass, ¿ya? Porque hay una herencia implícita acá de la clase employee a partir de la clase class, con el tipo de herencia. Vamos a ver a qué se refiere esto, porque lo que en verdad estamos utilizando acá son interfaces. No voy a meterme en eso todavía. Entonces, básicamente acá lo que está ocurriendo es que a partir de la clase employee que nosotros creamos, podemos utilizar un método que se llama getClass. Ese método lo que hace simplemente es retornar cuáles son los métodos y atributos definidos en la clase employee. ¿Ok? Y por supuesto, esa obtención de elementos lo asociamos a una referencia de la clase class. ¿Ok? Entonces, a partir de esta referencia, nosotros podemos ir consultando distintos elementos de la clase que estamos utilizando. Por ejemplo, si nosotros utilizamos e.getClass, es decir, obtenemos los datos de la clase empleado en este caso, y utilizamos el método getName, lo que vamos a retornar en este caso es la obtención del nombre de la clase. ¿Ok? Que en este caso es el nombre employee, que aparece acá abajo. Mientras que si, por supuesto, a partir de la referencia simplemente utilizamos el método getName, vamos a obtener el nombre de la instancia de clase que estamos utilizando, que en este caso es, bueno, le pusieron Harry Hacker, ¿ya? Que es el nombre del empleado, ¿ok? Entonces, por un lado, a partir de la utilización de la clase class, podemos obtener distintos elementos de la definición de la clase empleado en este ejemplo. Entonces, a partir de getName, nosotros obtenemos cuál es el nombre de la clase que utiliza esta referencia. En este caso, el nombre de la clase es employee. ¿Ok? Profe, Cuéntame. en este caso, el método getName se podría decir que es un método que heredan todas las clases. Es más correcto decir que es una interfaz, y como no hemos visto interfaces, que espero que lo veamos en esta misma clase incluso, efectivamente, hay un tema de utilización. Ya, porque me llamaba la atención que podíamos escribir e.getName a pesar de que en la Sí, clase employee no hemos definido eso. sí. Lo vamos a hablar en más detalle más adelante, estas cosas raras que aparecen. Veo Ya una vale, persona gracias. levantando la mano. Valentina, cuéntame. Sí, es que tengo una duda que se me ha Cuéntame. quedado de las otras clases, Perfecto, cuéntame. que cuando usted dice referencia, Ujú. se refiere ahí, por ejemplo, al E, que Sí. uno, pero Ujú. eso no sería siendo un objeto, así como uno crea el No, objeto E. no. La variable E es una referencia al objeto. El objeto es lo que está guardado en tu memoria dinámica. ¿Ok? Porque tú puedes perfectamente decir algo de este estilo. A ver, vamos a abrir un editor de texto. Perfecto. Tú puedes decir perfectamente esto. Ay.
Mi celular no lo dejé en silencio, perdón. Ahora sí. Ok, entonces mira. Tú puedes decir employee, como aparece ahí. Perfectamente. En este momento tú creaste una variable que es una referencia a la clase empleado. Pero esta referencia no está asociada con ningún objeto todavía. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tratas, por ejemplo, de hacer en este punto e.getName, esto te va a lanzar error. Porque la referencia E no tiene asociada ningún objeto. Por lo tanto, no puedes usar los métodos y atributos de el objeto porque no has instanciado un objeto. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es necesario que tú hagas este tema del new employee. En este punto, lo que estás haciendo es crear un objeto y hacer que la variable E apunte a ese objeto. Entonces, Ya. cada vez que tú utilizas la variable, estás utilizando la referencia, la cual apunta al objeto. Entonces, a través de la referencia, accedes a los métodos y atributos del objeto. Pero la variable E no es el objeto. Es una referencia al objeto. Ya. ¿Habrá quedado más Sí, claro ahí? ahí me quedó claro. Súper. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Está bien que si tienen dudas de ese estilo las vayamos viendo. ¿Ya? Entonces, miren, la verdad que el tema de la utilización de la clase class, salvo que tú seas una persona que está creando, por ejemplo, un IDE, no tiene mucho sentido que la utilice. Puede tener algunos efectos prácticos, en verdad, pero es poco lo que se utiliza en un desarrollo normal de programa, ¿ya? Entonces, de todas maneras, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. ¿Cómo se llama el archivo? Reflection. Vamos a ver si lo tengo acá. ¿Está acá o no? Creo que está en el anterior. Espero que lo dejen en el anterior. Examples. Claro que sí. Entonces, acá, Reflection Test. ¿Ok? Entonces, miren, lo que tenemos acá es simplemente un código que hace la utilización de la reflexión, que es este tema de reflection indica que estás preguntando por los atributos internos. Lo habíamos mencionado incluso en la otra clase, que una clase sea capaz de preguntar cuáles son mis métodos y cuáles son mis atributos. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver este ejemplo funcionando para que antes de meternos en el código, y así ustedes pueden verlo más claro. Esto está en el 6. Entonces vamos a compilar. Examples. Vamos a compilar. Perfecto. Y ahora ejecutamos. Entonces, mira. Acá lo que vamos a poner es el nombre de una clase. Y lo que va a hacer esto es va a internamente buscar esa clase. Mira, por ejemplo, pongamos Java UtilDate, que es una de las tantas clases que provee Java. Y ahora, fíjate que acá mostró todos los detalles de la clase Java UtilDate. Entonces, acá aparecen todos los métodos pertenecientes a esta clase. Y deberían salir los atributos. Por ejemplo, bueno, este es un método privado. No sé si se ve por ahí algún atributo. Vamos a ver. Por ejemplo, acá, este es un atributo privado. Entonces salen todos los métodos y atributos pertenecientes a la clase. ¿Ok? Entonces esto básicamente lo que hace es, bueno, a través de este formulario que hicimos, no voy a meterme mucho en la parte gráfica del programa, pero básicamente preguntamos por un nombre y a partir de ese nombre, utilizando la clase class, vamos a ir buscando qué clase tiene ese nombre y cuáles son sus métodos y atributos. ¿Ok? Entonces básicamente utilizando esta clase class, podemos obtener, imprimir, por ejemplo, cuál es el nombre de la clase, cuáles son sus métodos y cuáles son sus atributos. ¿Ok? Entonces, como les digo, normalmente la utilización de la clase class no es muy común, pero es bueno que sepan por lo menos que existen en caso de que la necesiten utilizar en algún momento. Y con esto terminamos esta presentación.
Hasta acá no sé si hay alguna duda, no he revisado el chat en un rato, no sé si han escrito, creo que no. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos. Antes que pasemos a la siguiente materia. Creo que no hay consultas. Perfecto. Entonces continuemos con la siguiente materia, que son las interfaces. Cuando hablamos de interfaces, vale destacar que como nosotros vamos a ver elementos de diseño de interfaces gráficas más adelante, tienen que tener claro cuándo nos estamos refiriendo a interfaces gráficas propiamente tal o al elemento interfaces que estamos viendo como elemento de Java, ¿ok? En esta unidad en particular, cuando hablamos de interfaces, todavía no hablamos de interfaces gráficas. Vamos a hablar de otra cosa que es, como dice acá, una alternativa a la herencia múltiple, que ya lo habíamos conversado. Entonces, anteriormente nosotros habíamos visto que cuando nosotros creamos herencia de clases, la herencia es posible solo a partir de una clase a otra. Es decir, tú no puedes heredar cosas de dos clases al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, tú no puedes tener la clase persona y la clase trabajador, por ejemplo, como clase independiente y hacer que, no, quizá otro ejemplo sea más fácil, la clase estudiante y la clase funcionario de la universidad, por ejemplo, y hacer que un ayudante herede de estas dos clases, a pesar de que podía hacer sentido, porque un ayudante es un estudiante y un ayudante también es un funcionario de la universidad en cierto modo, ¿ok? Entonces, a pesar de que se cumple incluso la relación es un, y tenga sentido pensarlo de esa manera, no puedes, por las limitaciones de Java, no puedes heredar de dos clases o más al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que no se puede plantear la herencia múltiple, Java plantea una posible solución para cuando tú necesitas generar herencia múltiple, ya que es la utilización de interfaces. Como dice acá, una interfaz como una clase declara el comportamiento esperado para objetos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros creamos una interfaz, lo que estamos haciendo es definir cuál es el comportamiento que debería tener el objeto que implemente esa interfaz. Probablemente esta idea les quede más clara cuando veamos un ejemplo de esto. ¿Ok? Como les dije, que quede claro que cuando nos referimos a interfaces no nos estamos refiriendo a interfaces gráficas porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, una interfaz va a ser la descripción de uno o más servicios o métodos que posteriormente alguna clase puede implementar. Entonces, cuando nosotros creamos una interfaz, lo que nosotros hacemos es describir cuáles son los comportamientos que debería tener la clase que implemente esa interfaz. Y esos comportamientos van a venir descritos por métodos. Y más específicamente por la definición de los métodos, no la implementación. Entonces, para darles un ejemplo, un estudiante es un ayudante. O sea, si un estudiante, perdón, un ayudante es un estudiante, ¿cierto? Entonces podríamos preguntar por su sueldo u otras cosas propias que son pertenecientes a los funcionarios, a pesar de que el ayudante es a la vez estudiante. Entonces, por supuesto, si un estudiante, un ayudante es capaz de implementar y heredar cosas de un estudiante, también debería ser capaz de responder a consultas propias de un funcionario, ¿ok? Como por ejemplo, si yo le pregunto a un estudiante, o sea, perdón, a un ayudante, ¿cuál es su sueldo? A pesar de que no puede heredar de ayudante y de estudiante y de funcionario a la vez, debería ser capaz de responderme cosas de un funcionario, como por ejemplo, ¿cuál es su sueldo? Y a la vez debería ser capaz de responder cosas de un estudiante, como por ejemplo, ¿qué ramos está dando? ¿Cierto? Y es por eso que también podríamos decir que él es un funcionario, ¿ya? Y a través de la utilización de interfaces, podemos implementar de alguna manera
herencia múltiple a través de la creación de métodos genéricos. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero cómo se ve esto en un diagrama. Entonces la idea es la siguiente. Antes de seguir, yo no sé si ustedes ven mi mouse. Entonces, por si no tiene sentido que esté moviendo esto para mostrarle cosas. Si me pueden confirmar que ese es el mouse. Sí, sí se ve. Maravilloso, gracias. Ya, la idea es la siguiente, miren. Tenemos un ayudante y ya dijimos que tenía sentido que un ayudante heredara de estudiante y a la vez de un funcionario. Pero ya dijimos, por supuesto, que no podemos heredar al mismo tiempo de dos clases. Entonces, lo que vamos a hacer es heredar de una de estas clases, que es la clase estudiante, y para funcionario, en vez de crear una clase de la cual heredar, lo que vamos a crear es una interfaz. ¿Ok? Y esta es la visualización que tienen los diagramas UML, que los vamos a ver más adelante en detalle, cómo se ve un diagrama UML. Entonces estamos diciendo acá que hay herencia de estudiante y la implementación de una interfaz a partir de la interfaz funcional. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es gráficamente cómo se ve, pero la idea es ver cómo es en código Java y de esta manera poder entender bien qué es una interfaz, porque la interfaz es algo inherente de Java, ¿ok? No es tan simple de entender en el lenguaje coloquial, ¿ok? Entonces veamos cómo opera la interfaz y luego vamos a pasar a ver su código en Java. Entonces, ¿cómo creamos una interfaz? ¿Cómo creamos esta descripción general de cómo debería comportarse una clase? Entonces, primero, definimos la interfaz incluyendo solo los prototipos de los métodos que queremos utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú creas una interfaz, por supuesto, vas a crear la cabecera de la interfaz, que vamos a ver cómo se hace eso, ¿cierto? Y dentro de la interfaz, lo único que vas a definir son los prototipos de los métodos, es decir, vas a escribir cuáles son los métodos, sus entradas y sus salidas. Eso es todo lo que escribes. No escribes ninguna implementación de método. ¿Ok? Una vez que tú creas la interfaz, es decir, que escribes cuál es el nombre de la interfaz y cuáles son los prototipos de los métodos que tú esperas implementar, en la clase derivada, tú implementas cada uno de los métodos definidos en la interfaz. ¿Ok? Entonces, esto debe ser hecho en alguna otra clase. Y para cada método que nosotros hayamos definido en nuestra interfaz, en la clase derivada vamos a tener una implementación de ese método. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, cuando creamos la interfaz funcionario y luego la clase ayudante va a implementar esos métodos? ¿Ya? Entonces, acá tenemos finalmente cómo se ve esto en código Java. ¿Ok? Entonces vamos a definir una interfaz llamada funcionario, que en este caso la sintaxis de esto es escribir interface, ¿cierto? Para indicar que lo que estamos creando es una interfaz, y el nombre de la interfaz, que en este caso es funcionario. ¿Ok? A continuación, entre llaves, vamos a poner todos y cada uno de los métodos que debería tener un funcionario. Pero ojo, vamos a poner los prototipos de los métodos. ¿Ok? En este caso, un funcionario debería ser capaz de indicarme cuál es su salario, cuál es su sueldo. Por lo tanto, vamos a crear un método que se llama getSalary, que no tiene entradas y tiene una salida de tipo entero en este caso. ¿Ok? Insisto, las interfaces no implementan sus métodos. Por lo tanto, la clase que implemente esta interfaz es la encargada de implementar el método. ¿Ok? Entonces, a continuación, una vez que definimos la interfaz, creamos la clase que va a utilizar esa interfaz, que por supuesto va a extender estudiante, porque dijimos que la clase ayudante hereda de estudiante, y va a implementar la interfaz funcionario. Como la clase ayudante implementa la interfaz funcionario, tiene que implementar el método getSalary. ¿Ok? Que es lo que se ve acá, que es la definición del método, ¿cierto? Lo mismo, sin entradas, con salida de tipo entero, pero luego entre llaves viene la implementación, que en este caso es simplemente retornar el atributo salary, que acá está mal escrito.
¿Ok? Hasta acá, ¿cómo vamos con la explicación de interfaces? ¿Cuántos han caído en el camino? ¿O vamos bien? Por favor, confírmenme que vamos bien. Es siempre raro hacer clase online sin saber cómo va el entendimiento de ustedes. ¿Tienen alguna duda, chicos? Profe, Sí, cuéntame. pero en ese caso también existe, estamos asumiendo que existe la clase funcionario, ¿cierto? No, no es una clase, es una interfaz. En este caso, no hay Pero, una definición de una clase funcionario. pero, o sea, no hay una clase funcionario. No. Es decir, que si después tengo otro tipo de funcionario que no sea ayudante, tendría que Ujú. ser también una interfase, o puedo reutilizar la misma, ¿cómo lo Pues, manejo? claro, si tú tienes otra clase, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? Por ejemplo, la secretaría, por ejemplo, un secretario, lo que sea. Entonces tú puedes crear la clase secretario, ¿cierto? Que implemente la interfaz de funcionario también. Entonces, al crear, sería algo de este estilo. Dame un segundo, vamos a cambiar al editor de texto. Ah, Al editor de texto. Entonces, acá sería algo de este estilo. Class secretary, vamos a crear la clase secretary, implement funcionario. Entonces, como la clase secretary está implementando la interfaz funcionario, acá entre medio va a tener un montón de código, ¿ya? Que es propio de la secretaría, etcétera, bla, bla, bla. Pero en alguna parte tiene que tener public int get salary e implementar este método. Return salary. Eso es todo. Recuerda, una interfaz, como lo dijimos recién, lo que hace simplemente es describir qué comportamiento debería tener un objeto. No el cómo, sino qué comportamientos. Un funcionario debería ser capaz de entregarme su salario. No sé, si le pusiéramos más métodos, podríamos decir, un funcionario debería ser capaz de entregarme su número de contrato. Un funcionario debería ser capaz de entregarme cuántos años lleva trabajando. Y esos deberían ser prototipados en la interfaz, ¿cierto? Deberíamos crear public interface funcionario, ¿cierto? Entonces, el otro método que estaba ahí era getSalary. Prototipo solamente. Podemos get contract ID, por ejemplo. Nuevamente, solo el prototipo. Por lo tanto, la clase secretary en este caso, como está implementando funcionario, también debería implementar el método get contract ID. Va, implementarlo. Y acá, por supuesto, debería ir código. ¿Ok? Entonces, de nuevo, interfaz solamente describe qué métodos deberían ir incluidas en la clase que los implemente. Entonces, las interfaces no son otra clase, ¿ya? Son solamente una descripción de comportamiento. ¿Respondí con eso? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, Cuéntame. pero ¿cuál sería como la diferencia de implementar el método en la misma clase, por ejemplo, secretary? Buena pregunta. ¿Qué pasa si yo no tuviera esto y simplemente implemento los métodos por mí mismo? Esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí, claro. Perfecto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver cuál es ¿Para qué sirve esta cuestión de la interfaz? Como les expliqué recién, cuando tú creas una interfaz, das la descripción de cuál es el comportamiento de cualquier clase que implemente la interfaz. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podíamos crear imagínate, vamos a poner la siguiente situación, que de hecho la vamos a explicar también porque es parte de las PPT, esa pregunta se responde en la clase, pero imagínate la siguiente situación. Creamos
raíz, qué sé yo, funcionario no. Y acá hay cierto código. ¿Ya? Entonces tenemos definida la interfaz funcional. Entonces, mira, nosotros vamos a crear una clase acá que le vamos a poner cualquier cosa. No sé, bueno, no sé, cualquier cosa. Esta clase hace cualquier cosa. Y tiene algunos métodos entre medio, pero entre medio tiene un método que va a ser lo siguiente, mira. Va a retornar un array list, ¿ya? Y acá va a recibir eso es lo que vamos a hacer acá. Funcionario. ¿Ok? Entonces, mira, fíjate. Y acá, por supuesto, va a ir la implementación, que eso no lo vamos a hacer. Pero mira, imagínate lo siguiente. Nosotros vamos a crear una clase. Vamos a ponerle algo más, un nombre más, que se parezca más empleados, que sé. Entonces, mira, vamos a crear una clase que va a tener alguna definición, pero uno de los métodos de esta clase lo que va a hacer es agregar funcionarios. ¿Ok? Entonces va a agregar funcionarios para que tengamos la lista de empleados que tenemos en nuestra empresa, por ejemplo, o en la universidad. Vámonos al tema de la universidad. Entonces, si nosotros definiéramos una clase funcionario, no podríamos hacer que, por ejemplo, el ayudante heredara. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Pero resulta que podríamos a lo mejor considerar un ayudante como un funcionario de todas maneras. Entonces, si nosotros estamos haciendo nuestra lista de empleados, podría ser necesario que nosotros incluyéramos a los ayudantes como empleados. Entonces, en vez de crear un método add funcionario y aparte crear otro método que lo que haga es agregar ayudantes, ¿cierto? Y acá deberían ir, por supuesto, el ayudante, qué sé yo, A, y acá su implementación en el array list, ¿cierto? En vez de hacer eso, nosotros simplemente podemos decir la clase ayudante y cualquier otra clase que se comporte como funcionario implementa la interfaz. Y por supuesto acá viene todo el código. Y acá, como entrada de este método que estamos definiendo acá, vamos a decir, en vez de que vamos a recibir ayudantes o otra cosa como entrada, vamos a decir que vamos a recibir funcionario. Y acá lo que implementa esto es un array list de funcionario. Entonces, fíjate que como entrada al método que estamos creando, vamos a recibir, cualquier clase que esté implementando el método funcionario. Entonces acá podemos hacer que la clase ayudante implemente el método funcionario, podemos hacer que la clase profesor implemente el método funcionario, podemos hacer que la clase, qué sé yo, auxiliares implemente el método funcionario, y todas esas clases van a poder entrar a este método sin ningún problema. ¿Ok? Por lo tanto, lo que permite crear una interfaz es cosas de este estilo. Es relacionado a la programación genérica que dimos nosotros. Estamos creando un método que funciona para distintas clases solo por el hecho de que estén implementando una interfaz. ¿Ok? Es muy parecido al principio de sustitución que habíamos visto para clases abstractas. Es decir, cuando tú heredabas de una clase, no sé, por ejemplo, la clase profesor que hereda de persona. Si tú necesitas una persona, puedes entregar un profesor. Es la misma idea. Ahora, si tú creas una interfaz funcionario y tú tienes un ayudante que implementa la interfaz funcionario, cada vez que tú necesites un funcionario, puedo entregarte un ayudante, porque ayudante implementa la interfaz funcionario. ¿Ok? Entonces, espero haber contestado un poco más la pregunta. Igual lo vamos a seguir viendo ese tema, ¿eh? Pero me gustó explicarlo de esta manera. Entonces, mira. Antes de eso vamos a ver otro ejemplo. Entonces,
hay algunas interfaces que ya vienen definidas en Java, como por ejemplo es la interfaz comparable, ¿ya? Que lo que hace es simplemente indicar que cualquier clase que implemente la interfaz comparable tiene que implementar el método compareTo, ¿ya? Que es un método que simplemente te va a decir que tienes que comparar el objeto de entrada con el objeto actual. ¿Ok? Entonces, si en la clase empleado implementas comparable, tienes que implementar sí o sí el método compareTo, ¿ya? Que lo que hace es recibir un objeto, que por supuesto internamente lo transformas a empleado, y ya puedes ir comparando el objeto de entrada con el objeto actual, que es el que llamó al método compareTo. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo práctico de esto, que es, esto debería estar, acá en Interfaces, Examples, debería estar acá. Perfecto. Get it. Employee this sort test. Hablamos esto. Entonces, mira, acá hay un ejemplo más práctico de lo que les acabo de decir. Entonces, mira, tenemos acá la clase empleado, que implementa la interfaz comparable, ¿ya? Ya vimos que la interfaz comparable tiene esta definición, ¿ok? Entonces, cada vez que utilicemos, o sea, cada vez que employee, en este caso, esté implementando la interfaz comparable, debe implementar el método que tiene definido acá, que es uno, en este caso, que es compareTo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Entonces, mira, definimos la clase empleado que implementa la interfaz comparable, y lo que hace esto es, además de sus métodos y atributos propios de la clase employee, tenemos que implementar el método compareTo, ¿ok? Entonces, que recibe como entrada un objeto y como salida devuelve un entero para indicar si son iguales o no. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para implementar compareTo, lo vamos a implementar para determinar si el empleado que me están pasando por entrada tiene un mayor o menor salario que el empleado que llamó al método compareTo. Entonces, recibimos el objeto, lo casteamos a tipo empleado. Esto se puede hacer porque empleado hereda de object, siempre todas las clases heredan de object. Pasamos la referencia a igualamos la referencia creada a una referencia de tipo empleado, y a partir de acá podemos utilizar el objeto de entrada como un tipo de objeto empleado. Entonces, acá vamos a comparar el salario de este objeto que hayamos creado con el salario del objeto de entrada, y si es menor, retornamos un -1, y si es mayor, retornamos un 1, y en otro caso, 0. Eso quiere decir que son iguales. ¿Ok? Entonces, hasta este punto hemos visto dos ventajas de las interfaces. Una, que permite generar algún tipo de programación genérica o principio de sustitución, si ustedes quieren, como lo vimos en el ejemplo anterior. O también es una forma de ordenar tu código, es decir, si tú creas una interfaz y haces que una clase implemente esa interfaz, estás obligado a implementar todos y cada uno de los métodos que estén definidos en la interfaz. ¿Ok? Si no lo haces, no va a funcionar, te va a tirar un error. Por lo tanto, si tú en algún momento estás ordenando tu código y dices, mira, todo este set de clases, por ejemplo, ayudante, profesor, auxiliar, secretarios, etcétera, todos estos métodos tienen que comportarse como un funcionario, es decir, tienen que retornarme el salario, tienen que, qué sé yo, retornar su número de contrato, etcétera. Todo eso lo puedes simplemente factorizar, digámoslo, en una interfaz, generar los prototipos y luego que cada una de estas clases implemente la interfaz, y de esa manera tú obligas a que cada una de estas clases tenga que implementar esos mismos métodos y por lo tanto se van a comportar de maneras similares en cuanto a los métodos que están definidos. ¿Ok? Profe, Cuéntame. si no me equivoco, la interfaz también te ayudaría a lo que es el autocompletado.
por ejemplo, si uno implementa una interfaz de que ahí sea el IDE, llegue y te ponga automático todos los métodos que hay que implementar. Ah, que el IDE te ayude en la autocompletación. Puede ser, puede ser. La verdad que nunca lo he visto en un IDE, por lo menos los que he utilizado. Puede ser que en las O últimas quizás actualizaciones sí. lo hayan hecho incluso en Eclipse. La verdad que yo utilizaba Eclipse, pero puede ser que en las últimas actualizaciones hayan agregado algo. Puede ser que lo ayude para autocompletación, porque el hecho de tú implementar una interfaz, como te digo, te obliga a hacer una implementación de los métodos definidos en la interfaz. Entonces, sería bastante inteligente que el IDE inmediatamente copiara y pegara los métodos definidos en la interfaz para que tú simplemente los implementes. Claro. Entonces, no me extrañaría. No lo he visto, pero no me extrañaría. O lo pensaba de otra forma también, quizá en un proyecto grande de software, Ujú. Los programadores más experimentados, por lo general, más que estar programando, delegan qué tiene que programar, qué cosa. Entonces se podría decir que quizá el más experimentado o el que está liderando la cosa hace las interfaces y de ahí los otros programadores programan a partir de esas interfaces. Esa idea aplica tanto para las interfaces como para las clases abstractas, ¿ya? Entonces, pero sí, muy buen punto y está un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes. El hecho de que tú crees una interfaz, como te digo, nuevamente, una interfaz da las líneas generales de comportamiento de la clase que implementa esa interfaz. Entonces, claro, si tú eres el jefe de proyecto, por ejemplo, tú podrías decir, mira, yo necesito que ustedes se dividan el trabajo, las personas que están trabajando con este líder de proyecto, pero la creación de todas estas clases de acá tienen que implementar esta interfaz, que la voy a definir yo. Entonces yo indico cuáles son los métodos que tienen que implementar esas clases inferiores, ¿ya? Entonces yo dejo la interfaz definida y luego la gente que está trabajando un poquito más abajo simplemente toma esa interfaz y es obligada a implementar todo y cada uno de esos métodos. Y de esta manera también podemos garantizar cierto tipo de compatibilidad para que estas clases que las están programando programadores distintos puedan ser compatibles, ¿cierto? Entonces, que el Claro. ayudante se comporte igual que el profesor en cuanto yo le pregunte cuál es tu salario, ¿te fijas? Porque si no, cada uno de los programadores se pondría a programar su propio método para retornar salario, ¿ya? Entonces, Claro, sí, efectivamente, como tú dices, es una forma de ordenarte cuando tú tienes un proyecto un poco más grande. claro. ¿Ya? Vale, sí. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien, estamos bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, miren, como ya vimos que podíamos utilizar las interfaces para, por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, para ver, para obligar que la clase empleado que heredó de la clase comparable implemente un método que es compare to para nosotros, en nuestro caso particular, comparar los salarios de distintos empleados, nosotros podemos utilizar esto para hacer, por ejemplo, un arreglo en donde nosotros podamos ordenar los salarios por su sueldo, utilizando este método que acabamos de implementar. Vamos a ver este ejemplo de nuevo. Entonces, la parte de código. Entonces, mira, una vez que nosotros definimos el método compareTo, que es el que está acá, nosotros ahora definimos un arreglo, ¿cierto? En este caso un arreglo estático de 3 elementos de tipo empleado. Cada uno de estos empleados tiene un salario en particular, 35.000, 75.000, 38.000, y utilizando el método sort, el método sort que está definido para todos los, dentro de la clase arreglo, lo que va a hacer es lo siguiente, el método sort llama al método compareTo definido dentro de los de cada uno de los elementos de este arreglo. ¿Ok? Entonces, fíjense. A ver, de hecho, podríamos ir a la documentación de la clase array para que vean esto. A ver. Miren.
vamos a ver el método sort. Para que lo vean más claro esto. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no puedo escribir? Bueno. No sé por qué no puedo escribir. A ver, busquémoslo a mano. Deberían estar por orden alfabético, me imagino esto. Sort, acá está. Entonces, mira. Lo que hay varios métodos sort. A ver si encontramos este de acá. Este de acá. Entonces, mira. El método sort tiene, te fijas que tiene varias definiciones. ¿Ok? Entonces, sort lo que espera por entrada es un objeto de tipo object, o sea, un arreglo de tipo object, donde cada uno de los elementos sea de tipo object. Como cada uno de los elementos es de tipo empleado, la verdad que da lo mismo. Entonces, internamente, lo que va a hacer esto es transformar, o sea, obtener este arreglo de tipo object, y internamente a cada elemento va a utilizar el método compareTo, que nosotros implementamos acá. ¿Ok? Por lo tanto, el método sort va a utilizar ese método que está definido internamente y va a hacer el reordenamiento del arreglo que nosotros creamos, y por lo tanto, cuando nosotros imprimamos por pantalla esto, va a mostrar los empleados ordenados, pero por salario. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a compilar esto, employee sort test, y acá employee sort test. Entonces acá, a pesar de que nosotros habíamos puesto los empleados en un orden distinto, vamos a ponerlo acá, para que lo tengan como referencia. Ya. Entonces, por acá están los empleados, los ordenamos de esta manera: en la posición 0 el de 35.000, en la posición 1 el de 75.000 y en la posición 2 el de 38.000. Sin embargo, este código fue capaz de reordenar los elementos que estaban dentro de este arreglo, porque se hace el llamado al método compareTo definido en la interfaz comparable. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a diferencia de lo que nosotros vimos en la herencia, que nosotros dijimos que la herencia solo es posible desde una clase base, una clase puede implementar muchas interfaces distintas. ¿Ya? Entonces, como le digo, a diferencia de lo que pasaba en la herencia, la verdad que con la interfase no hay problema de tener múltiples interfaces implementadas en una misma clase. Entonces, es acá cuando podemos utilizar un poco la relación es1 sobre ahora la implementación de interfaces. Y como también les expliqué, se cumple también el principio de sustitución, donde cuando tú tienes un método, por ejemplo, que espera una instancia de clase que implemente la interfaz funcionario, basta con que tú pongas simplemente cualquier clase que implemente esa interfaz y va a andar bien, ¿ya? Va a funcionar. Como las interfaces no tienen implementado ningún método y ni siquiera tienen atributos, como no tienen implementado ningún método, no puedes crear una instancia de interfaz. Es decir, no puedes, por ejemplo, como dice acá, hacer un new interfaz. ¿Ok? No se puede hacer esto porque no tiene implementado ningún método. Es por el mismo motivo que tú no puedes hacer new, no sé, new persona, siendo que la clase persona la definiste como abstracta, por ejemplo. Tú no puedes hacer instancia de clases abstractas y tampoco puedes hacer instancias de interfaces. Como dice acá, todos los métodos de una interfaz deben ser públicos, por lo tanto no es necesario indicarlos. Y
puedes incluir constantes, pero en este caso van a ser siempre public, static y final. Ese es el único como atributo que tú puedes agregar. Son siempre constantes, que son siempre public, static y final. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro método de interfaz a través del ejemplo del timer que aparece acá. Entonces vamos a ver primero el código y luego vamos a ver qué es lo que está haciendo esto. Entonces miren, nosotros acá estamos creando una clase que se llama TimeGoesBy, que implementa una interfaz que se llama ActionListener. El ActionListener lo que hace es básicamente crear prototipos de métodos que lo que hacen es accionarse cada vez que se produce un evento. ¿Ya? Acá va a aparecer una interfaz por pantalla, ¿cierto? Una interfaz gráfica. Entonces, cada vez que nosotros apretemos un botón, va a pasar algo. Eso es como que nosotros creamos un evento que es el apretar el botón. Es por eso que vamos a implementar esta interfaz. Cada vez que ocurre un evento, nosotros vamos a utilizar algunos de los métodos que están definidos en el Action Listener y lo vamos a implementar en nuestra propia clase. Entonces, miren, cada vez que ocurra un evento, una acción, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de esta clase, vamos a una variable interna que se llama time, la vamos a aumentar en un pequeño tiempo, un delta de tiempo. ¿Ok? Y por supuesto, además, tenemos un método que lo que hace simplemente es retornarnos cuánto tiempo ha pasado. Entonces, lo que estamos haciendo acá es crear una clase que simplemente es un contador de tiempo. Cada vez que ocurra una acción, ¿ya? Nosotros vamos a ir actualizando el tiempo. Y en algún momento vamos a pedirlo para preguntar cuánto tiempo ha pasado. ¿Ya? Entonces, acá nosotros en la ejecución de este programa, que tenemos por supuesto nuestra clase que implementa el método main, vamos a crear una referencia a esta clase TimeGoesBy, que está apuntando a una instancia de clase, cuya única entrada es el delta de tiempo, es decir, cada cuánto vamos a ir actualizando el contador. Y luego vamos a crear una referencia a la clase timer, una clase que está definida en Java, que lo que hace simplemente es ir actualizando tiempos, y lo que damos acá es el delta de tiempo y una instancia de una clase que implementa el Action Listener. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el timer es tomar esta clase que implementa la interfaz, el delta de tiempo, y va a ir actualizando esta clase, el timeTick, ¿cierto? El objeto timeTick, lo va a ir actualizando utilizando este método de acá. ¿Ok? Porque lo que esperaba el timer era ¿cómo se llama? Una clase que implemente este método de acá. Por lo tanto, cada vez que ocurra un tick, va a ir a este método, ese es el evento que se gatilló, ¿cierto? El tick. Por lo tanto, va a actualizar el tiempo en una fracción delta time. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros acá vamos a crear una pequeña interfaz gráfica que cada vez que yo apriete el botón, nosotros preguntamos cuánto tiempo ha pasado a través del método getTime. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Java TimeGoesBy. Java TimeGoesBy. Test. Entonces, mira, por supuesto, el tiempo inicial del programa es 0. Y si ahora yo voy a mover esto para abajo, voy a preguntar cuánto tiempo ha pasado en este momento. Ya han pasado 14.000 milisegundos, según lo que indica este programa. Si yo vuelvo a apretar acá, 20 milisegundos, o sea, 20 segundos, 23.3 segundos, 26.9 segundos, y así. Es decir, este programa va utilizando ahí sí, el método ActionPerform de la implementación de la interfaz ActionListener como entrada para este timer. ¿Ok? Entonces el timer simplemente accede a este método y va actualizando
el delta de tiempo cada vez que esto ocurre. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a cerrar acá. Y con esto terminamos interfaz. ¿Qué tal van hasta acá? ¿Muy perdidos? Díganme la verdad. No me dejen en visto. ¿Alguna consulta? Vuelvo a resumir el tema de interfaces. Tú cuando creas una interfaz, lo que haces es definir cuáles son los comportamientos dados por los prototipos de los métodos que después van a ser implementados en una o varias clases. ¿Ok? Entonces, una clase puede implementar esa interfaz que tú creaste y al implementarla estás obligado a utilizar, o sea, a implementar, perdón, los métodos definidos en la interfaz. ¿Ok? Por lo tanto, si más adelante en alguna otra clase tú creas un método que necesita utilizar como entrada una interfaz, tú puedes poner como entrada cualquiera de las clases que implementen esa interfaz. ¿Ok? Ese es el resumen de interfaces. Y por supuesto la sintaxis es la que hemos visto acá. Si no hay alguna consulta, pasamos a la siguiente materia. Así que cuéntenme cómo van, chicos. ¿Vamos bien entonces? Vamos a suponer que sí. Y Yo continuamos. creo que cuando uno mismo se ponga a programar, ahí va a quedar como más claro cómo funciona todo. Perfecto. Pero mira, yo me quedo tranquilo con que ustedes por lo menos entiendan el concepto. Ya yo sé que a lo mejor verlo utilizado puede ser un poco complicado porque ya, bueno, tiene sus cosas. Pero por ahora me basta que entiendan el concepto, cosa de que cuando traten de programar, sus preguntas sean más de cómo yo programo este concepto que ya entendí, más que no entiendo nada. ¿Ok? Ya. Sí. Entonces, traten de, primero, cada una de las cosas que estamos pasando en el ramo, traten de entender bien el concepto que hay detrás de eso, y una vez que entiendan el concepto, digan, ok, ya entendí el concepto. Voy a ver cómo se hace en Java este concepto que aprendí. ¿Ok? Entonces, probablemente esa sea una forma más sencilla de ir entendiendo cada una de las cosas que vamos viendo. Acá me preguntan internamente, o sea que cuando hay una interfaz, ¿puedo trabajar métodos en otras clases? ¿A qué te refieres, disculpa, con trabajar métodos? Vamos a esperar un segundo, su compañera que... A usar los objetos en otras clases. Todavía no sé si estoy entendiendo. ¿Cuándo trabajar métodos en otras clases? A ver, cuando tú creas una interfaz, lo que estás haciendo simplemente es decirle a la clase que la implemente qué métodos tiene que utilizar. Si tú en otra clase llamas a una instancia de clase que implemente esa interfaz, no hay ningún problema de hacerlo. De la misma, o sea, probablemente va por acá la pregunta. A ver, quiero entenderla de esta manera. A ver. Si tú, por ejemplo, quedas, qué sé yo, public interface A. Vamos, no, método 1 y método 2. Y por supuesto esto retorna, qué sé yo, entero. ¿Ok? Entonces tienes clase B que implementa A. ¿Ok? Entonces, por supuesto, acá tienes que, aparte de todo el código, tienes que implementar el método 1, ¿cierto? Entonces acá pones return, qué sé yo, 1, y implementar el método 2, que en este caso, qué sé yo, pongámosle
return 2. ¿Ya? Entonces, si tienes una tercera clase, llamémosla clase C, tú puedes tener, por ejemplo, un método que se llama MC, ¿ya? Método de la clase C, que retorna y que espera por entrada A. ¿Ok? Estoy simplificando mucho el código. Entonces, si después tú tienes, imagínate que acá hay otra clase que es test, ¿cierto? Que es la que tiene el main. Entonces, por acá está el main. No voy a escribir todo el código del main, chicos. Espero que se entienda como ejemplo. Y tú creas una instancia de la clase C, la vamos a llamar C object igual new C, ¿cierto? C object, y luego tú haces una instancia de clase de B y le voy a poner B object, es igual a new B, qué sé yo. Y tú haces C object punto mc y le puedes pasar por entrada B object. Y esto va a funcionar. ¿Ya? Porque esto está esperando como entrada una interfaz. ¿Ya? Entonces, como está esperando una interfaz, cualquier cosa que cumpla con la interfaz va a servir. Entonces, no sé, si acá tú pones A. Qué sé yo, M1. ¿Ya? Entonces, hay algunos detalles acá con la sintaxis que la he puesto muy a la rápida para poner un código de ejemplo. Pero la idea es esa. Entonces, tú puedes, por supuesto, utilizar clases que implementen interfaces en otras clases. De la misma manera que hemos visto la utilización de una clase dentro de otra, en fin. ¿Ya? Al final, cuando tú creas una clase con herencia o con una interfaz implementada o con cualquier cosa, una vez que la creas, se transforma como en un nuevo tipo de dato. Por lo tanto, tú lo puedes utilizar como un tipo de dato dentro de otra clase. No sé si entendí bien la pregunta que me hiciste. ¿Sí? Genial. Gracias, Diego, por la consulta. ¿Alguna otra consulta? Hasta acá. Antes que pasemos a la siguiente materia. Súper. Creo que está claro por ahora. Entonces acá, en la siguiente materia, vamos a pasar a un concepto que quizás puede ser un tanto más intuitivo que los que hemos visto, que son las clases anidadas. Espero que sea un poquito más sencillo de entender que el tema de las interfaces. Entonces la idea es la siguiente. Si tú tienes una clase, ¿ya? Dentro del programa que quieres desarrollar, y esa clase, su utilización solo tiene sentido dentro de otra clase, ¿ok? Quizás no vale la pena que esa definición esté fuera de esa clase. Es decir, algo de este estilo. Edit, vamos de nuevo con el editor. Imagínate que tienes la clase A, ¿ok? Que tiene su definición. No vamos a, nuevamente, código adentro. Y tienes una clase B, ¿ok? Que tiene su código adentro. Entonces, imagínate que dentro de la clase A, dentro de las miles de líneas de código que puedas tener, tú vas a tener por acá, por ejemplo, private B, B object. ¿Ok? Estamos definiendo una referencia de clase B, ¿cierto? Dentro de la clase A. Por lo tanto, uno de los atributos internos de la clase A es una referencia a la clase B. Puedes internamente asignarle un objeto a lo mejor cuando estés creando, cuando hagas el constructor, ¿cierto? O sea, pero por ahora trabajemos con la referencia. Da lo mismo si tiene o no un objeto asociado, ¿ok? Entonces, puede ser que el único lugar de tu código donde tú ocupes la clase B
sea dentro de la clase A. Que tú tengas clase C acá adentro, clase D, tengas un montón de clases que interactúan entre sí acá adentro, pero resulta que la única vez que tú utilizas la clase B es dentro de la clase A. En ninguna otra circunstancia tú lo ocupas. Por lo tanto, quizás vale la pena no poner esta definición afuera y ponerla acá adentro. Esa es la idea de una clase anidada. Porque el único momento donde tiene sentido la clase B es dentro de la clase A. ¿Ok? Por lo tanto, esto solamente, esto genera que la clase A y la clase B, tanto cuando tú las defines como cuando tú creas instancias de clase, estén relacionadas la una con la otra. Porque cada vez que tú crees una clase A, va a ir de la mano con la creación de una clase B, de la instancia de clase. Y cada vez que tú elimines o dejes de usar la clase A, va a ir de la mano con la eliminación del objeto de la clase B. ¿Ok? Porque la clase B solo tiene sentido dentro de la clase A. Esa es la idea dentro de las clases anidadas, porque se anidan una dentro de otra. Entonces, razones para utilizar esto, ¿ya? Primero, aumentas la encapsulación, es decir, puedes ser capaz de agrupar clases una dentro de otra, por lo tanto esto le puede dar un poco más de orden a tu código, porque el ver una clase dentro de la otra te da inmediatamente la idea de que esa clase solo tiene sentido dentro de la otra clase. El código es más legible y mantenible y por supuesto permiten reducir código fuente. ¿Ok? Ahora, cuando usamos una instancia de la clase B, como dijimos recién, solo la podemos utilizar al interior de una clase A. Es decir, podemos definir B al interior de la clase A, como lo vimos recién. Ahora, cuando tú defines una clase B dentro de una clase A, estas clases pueden ser estáticas o no estáticas. ¿Ok? Pueden ser definidas a través del modificador static o a través de, o no ponerle ningún modificador static. A las que no son estáticas son las que se le llaman clases internas. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. ¿Ya? Primero vamos a partir con un poquito de sintaxis. Entonces, miren. Imaginemos que tenemos definido una clase llamada outer class, que es la clase anfitriona, ¿ya? Y dentro de esta clase vamos a definir dos clases internas, o sea, que están definidas dentro de la clase outer class, ¿ok? Entonces tenemos la clase estática, llamada static nested class. Entonces, como es estática, tenemos que ponerle el modificador static. Y por otro lado tenemos la clase inner class, que es una clase no estática porque no tiene el modificador static, o podemos llamarla clase interna, ¿ok? Ahora, recordemos, cada vez que le ponemos static a algo, estamos haciendo que ese algo se almacene en memoria estática. Por lo tanto, esta clase, por más que esté definido en el interior de la clase outer class, queda almacenada en memoria estática. ¿Ok? Mientras que esta no, queda almacenada en memoria dinámica. Por lo tanto, cualquier modificación de la memoria dinámica que se produzca dentro de outer class va a afectar de alguna manera a inner class. ¿Ok? Entonces, miren, las clases internas, es decir, las que no tienen el modificador estática acá, están asociadas a instancias de objetos. ¿Ok? Nosotros podemos crear objetos de una clase interna siempre y cuando hayamos creado una instancia de la clase anfitriona. Mientras que las clases de unidades estáticas solamente están asociadas a la clase anfitriona a través de una referencia. ¿Ok? O sea, solamente están asociadas a la clase anfitriona. Que lo vamos a ver esta diferencia, cómo se ve reflejada en el lenguaje Java. Por supuesto, las clases anidadas que nosotros pongamos pueden ser declaradas como private, public o protected, dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Y
como explicamos recién, son útiles para reducir código fuente, ¿ya? Y son muy comunes cuando estamos desarrollando interfaces gráficas, por lo tanto vamos a volver a ver este tema de las clases anidadas cuando veamos interfaces gráficas. ¿Ok? Ahora, las clases anidadas propiamente tal, solo existen definidas de esa manera para el compilador, ¿ya? No, es decir que hay algunas modificaciones que hace el compilador internamente cuando está trabajando con clases anidadas, ¿ok? Que es ponerle un signo gato. Adelante. Vamos a ver eso cuando estemos compilando una y vean cómo lo ejecuta el código Java, pero la verdad es que la diferencia es mínima a nivel de compilación. Entonces, la máquina virtual es la que no distingue entre clases anidadas de otras no anidadas, ¿ya? Cuando tú ejecutas utilizando la máquina virtual, no hay una diferencia significativa entre las clases que estén anidadas y las clases no anidadas. Solo para el compilador hay una diferencia y esta diferencia la transforma en generar .class con un signo gato que vamos a ver cómo se ven inmediatamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo de creaciones de instancias de clases anidadas y vamos a ver cómo se comportan, ¿ya? Entonces, basándonos en este ejemplo donde tenemos la clase outer class y la clase estática, static nested class, y la clase interna, inner class, vamos a ver cómo llamar a esas dos clases se ve representado en código Java. Si queremos utilizar crear una instancia de la clase anidada que es estática, basta con llamarla de esta manera. Nosotros creamos una variable que pertenece a outerClass.staticNestedClass. Entonces, de esta manera estamos definiendo que la referencia NestedObject pertenece al tipo outerClass.staticNestedClass, es decir, a la clase definida como estática internamente. Y por lo tanto podemos crear un nuevo objeto asociado a esa referencia de la misma manera. outerClass.staticNestedClass. ¿Ok? De esa manera basta para que nosotros creemos un objeto que pertenezca a la clase definida como estática a pesar de que esté anidada. Ahora, para crear instancias de clase de las clases internas, es decir, aquellas que no estén definidas como estáticas, necesitamos una referencia a la clase anfitriona primero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, creamos un objeto de tipo outerClass. O sea, creamos una variable outerObject que es una referencia a outerClass y la asociamos a un nuevo objeto en memoria dinámica llamada de tipo outerClass. Por lo tanto, esta referencia la asociamos a la instancia de clase outerClass. Y a partir de esta referencia es que nosotros podemos utilizar ¿cómo se llama? La clase interna. ¿Cómo se hace esto? Creamos una referencia de inner object, de la inner class, ¿cierto? Llamada inner object, que es igual que en el caso anterior, ¿cierto? Ponemos outerClass.innerClass, pero la instancia de la clase en este caso es distinto porque depende de la instancia anterior de la clase anfitriona, ¿ya? Es decir, outerObject.new innerClass. Fíjense que acá la forma de llamarla es distinta. Y por supuesto que acá la distinción de que en este curso usaremos principalmente clases anidadas no públicas, ¿ok? Es decir, que no se pueden utilizar de forma pública. Entonces, nuevamente, para el caso de clases anidadas, si estas están definidas de forma estática, basta este llamado para crear una instancia de clase. Sin embargo, cuando tú tienes una clase interna, es decir, que no son estáticas, el llamado tiene que ser realizado de esta manera. Depende de la creación de una instancia de clase de la clase anfitriona, que en este caso es la referencia outerObject, que es una referencia a outerClass, y por supuesto tiene asociado una instancia de clase de tipo outerClass. ¿Alguna duda, consulta? ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 4 minutitos.
¿Vamos bien, chicos? Entonces, miren, acá tenemos un pequeño ejemplo donde estamos creando una clase que se llama Bank Account, la cuenta bancaria. ¿Ok? Y tenemos internamente una clase que se llama Interest Adder, que es la clase que va a hacer los procesos de agregar interés a la cuenta bancaria. Entonces, esta clase Interest Adder además implementa una interfaz, que es el Action Listener, que ya vimos hace unos ejemplos atrás. Entonces, como esta clase no está definido como estática, quiere decir que la creación de la instancia de clase va de la mano con la creación de la instancia de clase Bank Account. ¿Ok? Entonces, por supuesto, internamente está una clase común y silvestre, de la cual tiene métodos y atributos, ¿cierto? En este caso, como estamos implementando el Action Listener, tenemos que implementar el método que está definido dentro de la clase Action Listener, que es Action Perform, y por supuesto, en este caso, cada vez que ocurra un evento, va a ir agregando interés a la cuenta bancaria, que está en el método rate, ¿ok? O sea, perdón, en el atributo rate. Entonces va a cambiar el rate y el interés que está definido, creo que en balance, ¿cierto? No, la variable balance es la que va modificándose. Acá. Entonces, ojo acá, algo importante que notar es que como esta clase está definida como anidada, es decir, está dentro de la clase Bank Account, tiene perfectamente acceso al atributo balance, que está definido por ¿dónde está definido? Acá, a pesar de que está definido como privado. Entonces, puedes acceder al atributo balance a partir de esta clase interna porque, bueno, es parte de los métodos y atributos internos de la clase Bank Account. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar esta clase con el ejemplo que aparece acá. Va. Acá, C9. Está de acá, va. Class test, ahí sí. Ok. Entonces, mira. Tenemos la clase InnerClassTest, que como siempre es la encargada de ejecutar el main. Tenemos nuestra clase BankAccount. Tenemos nuestra clase InterestAdder, que lo que recuerden hace es agregar interés a la cuenta, al saldo, al balance. Y por supuesto, como está implementando el Action Listener, la interfaz tiene que implementar también el método Action Perform, ¿ya? Que fue lo que vimos recién. Vamos a ver cómo funciona esto. Inner Class Test. Lo compilamos. Ahora, miren, acabo de compilar esto que tiene clase interna. Entonces, fíjense que acá, por supuesto, al compilar se genera un montón de punto class. El clon, vamos a borrar para que no se confunda con los que compilé antes. Nuevamente. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, mira, se genera, por ejemplo, bankaccount.class, ¿cierto? Se genera el inner class test, ¿cierto? Que debería estar este de acá, innerclasstest.class, pero además se crea otro punto class que es el asociado a la clase interna, ¿ok? Entonces fíjate que este punto class viene definido por este nombre, bank account, signo peso, interest adder. Entonces de esta manera, de aquí en adelante, la máquina virtual de Java simplemente dice, bueno, esto es otra clase más que se llama bank account, signo peso interest adder y la utiliza como una clase cualquiera. ¿Ok? Ahora, al ejecutar esto, inner class test, entonces, fíjate, lo que está haciendo es cada segundo ir aumentando la cuenta bancaria según el interés que nosotros definimos en la parte del main. Entonces, si en algún momento yo quiero quitar el programa, simplemente pongo aceptar y me muestra el balance final, que terminó en 67.275 pesos, que ojalá aumentara así en la vida real, pero
para términos de ejemplo, creo que funciona. Hasta acá, chicos. Estamos medio pasados la hora. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se habrá entendido más o menos bien hasta acá? Ya, hay consultas acerca de la tarea. Voy a preguntar de nuevo si hay consultas acerca de la materia. Si no hay consultas, puedo pasar a quedarme un ratito más a contestar cosas de la tarea. ¿Ya? Díganme si se entendió bien, si hay alguna consulta de la materia que hemos visto el día de hoy. ¿Estamos ok entonces? Ya chicos, siendo así, doy por terminada la clase del día de hoy. Me voy a quedar un par de minutitos por si quieren hacer preguntas de la tarea. ¿Ya? Así que eso chicos, que tengan buen fin de semana, buenos días y nos vemos en la siguiente clase. Acá me preguntan sobre la tarea si utilizaremos Git para trabajar. Sí, pero no en la tarea 1. Entonces, por ahora, relájense. Probablemente me lo preguntas por el material que está subido acerca de las indicaciones de la tarea. Ese material es del año pasado y está susceptible a unas modificaciones, por lo que en la tarea 1 no es necesario que utilicen Git. Pero en algún momento en la ayudantía, sobre todo, vamos a hacer algún repaso de Git y más el material que les vamos a entregar nosotros, para que utilicen Git a través de Garagon, ¿ya? Y que las tareas las entreguen a través de Git. Pero la verdad que para la primera tarea basta con que ustedes hagan un archivo, o sea, no sé, un comprimido que tenga todas las cosas de la tarea. Al utilizarlo necesitaremos credenciales, por supuesto que sí, las cuales está a cargo del ayudante gestionar eso. Así que no se preocupen de eso, no las tienen que gestionar ustedes, pero sí, la respuesta es sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta de la tarea? ¿Han revisado algo? ¿Se entiende por lo menos conceptualmente? Estamos subiendo de a poquito los enunciados. Desafortunadamente, este tema de las clases online nos ha dado un montón de pega adicional a los profesores. Entonces, tengan un poquito de paciencia dentro de lo que puedan. Estamos subiendo el contenido de la tarea en la medida que nos es posible. Y de la misma manera estamos subiendo código de ayuda. El plazo de la tarea no va a empezar hasta que hayamos subido todas y cada una de las explicaciones de la etapa de la tarea. Así que aprovechen este tiempo adicional para ir avanzando. Ya no dejen la tarea para última hora. Profe, lo que Cuéntame. yo no entendí de la tarea, digo, Ujú. el tema de los archivos .csv, ¿Perfecto? esos son archivos que ustedes nos van a proporcionar y nosotros tenemos que leer. Efectivamente, un archivo que nosotros les vamos a proporcionar. Por supuesto, ustedes se pueden crear un archivo a mano para hacer sus pruebas y realmente es súper sencillo hacer. Es un archivo CSV, literalmente se ve algo como los que les voy a mostrar ahora. En la primera línea se ven las cabeceras que nosotros le pusimos, que no recuerdo cómo eran. Creo que era uno tiempo inicial, tiempo final, y ahí venían otras cosas que eran relacionadas con los joysticks. Y de la segunda línea en adelante vienen los valores para cada una de esas columnas, de esas indicaciones. Entonces, qué sé yo, el tiempo inicial en la primera línea sea 0, coma, el tiempo final es 1 segundo, y después vienen los valores que dan 0,5, menos 1, qué sé yo, menos 0,5, etc. Y así tú puedes crear un archivo de varias líneas. En la siguiente línea puedes poner 1,1, 1,3 y ir así rellenando un archivo. Es así de sencillo. ¿Ya? Tienes que leer este archivo con las comas separadas. Yo tenía una duda respecto al formato del archivo CSV que vamos a usar. En el Ujú. caso de las inclinaciones de cada joystick, Ya, ¿cuál sería los valores que tengo que trabajar? ya. Mira, vamos a abrir la tarea acá para que yo les pueda, porque como te digo, no me acuerdo de memoria cuáles son las... Ay, no sé por qué no pesca mi teclado. Bonito el 9gag que estaba ahí. Sí, ¿el qué cosa? El 9gag. Para Naigan más siempre, familia. siempre, por supuesto, por supuesto. Ahora funciona. Sí, por supuesto, visito frecuente. Menos mal que sale Nainga.
Vamos a ver. Déjenme entrar acá al enunciado de la tarea. Acá abajo está, ¿cierto? Sí. Entonces, miren. Acá. Esta es la forma del archivo. Ah, acá lo subimos con otro formato, no es separado por coma, es separado por espacios, creo. Ya. Entonces, el formato es el siguiente, mira. A ver. Ah, era así, ya. Es el tiempo. Ya, perfecto. Una modificación. El profe modificó algo. Ya. Entonces, mira. Esto es así. Pones el tiempo en que se produjo lo que tú apretaste de los controles, ¿cierto? Y luego viene joystick izquierdo horizontal. Esto es lo que significa esto. Joystick izquierdo vertical. Joystick derecho horizontal. Y joystick derecho vertical. ¿Ok? Entonces, la verdad que no tengo una forma muy gráfica de hacerlo sin el lápiz, pero creo que esto sirve igual que la otra vez. Entonces, si este es tu control del drone, el drone tiene dos joysticks, ¿cierto? El joystick izquierdo y el joystick derecho. Cada uno de esos joysticks tiene una funcionalidad distinta dependiendo de lo que sale acá, ¿ok? Por ejemplo, el joystick de la izquierda, si tú mueves el joystick a la izquierda, lo que hace es rotar a la izquierda. Si tú lo mueves para acá, rota a la derecha. Se levanta el drone y baja el drone, ¿cierto? Mientras que el otro joystick, a la izquierda, lo que hace es desplazarse a la izquierda. Si tú lo mueves a la derecha, se desplaza a la derecha. Moverlo hacia arriba quiere decir que avanza y el de abajo quiere decir que retrocede. ¿Ok? Entonces, por supuesto que tú puedes poner posiciones intermedias, es decir, que se mueva un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, que avance un poquito, que retroceda un poco, etc. Entonces, los numeritos que salen abajo, lo que hacen es indicarte en qué proporción estás moviendo el joystick. Entonces, mira, en el tiempo cero, el joystick de la izquierda horizontalmente lo muevo, por ejemplo, menos 0,5. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Lo que estoy diciendo es que el joystick de la izquierda, este de acá, estoy al revés con el joystick, el joystick de la izquierda, horizontalmente lo voy a mover menos 0,5, es decir, hacia acá. La mitad de lo que puedes moverlo. Si lo muevo 1, quiere decir que moví completamente a la izquierda, si lo muevo menos 1. Si ahora le hubiera puesto, por ejemplo, joystick izquierdo horizontal, 0,5 quiere decir que este joystick lo moví 0,5 para acá. ¿Ok? Si le hubiera puesto un 1, quiere decir que lo moví completamente hacia este lado. Lo mismo para cada una de las otras explicaciones. Por ejemplo, si yo le pongo acá, qué sé yo, al joystick izquierdo vertical 1, quiere decir que este joystick lo moví 1 hacia arriba. Si le pongo menos 1, quiere decir que lo moví totalmente hacia abajo. Ahora, el joystick izquierdo lo puedo mover 0,5 horizontalmente y 1 vertical, porque es un joystick, ¿cierto? Tiene todo como los joysticks del Play 3, por ejemplo, o de la Xbox. Entonces tú lo puedes mover 0,5 horizontalmente y 1 verticalmente, por lo tanto lo puedes poner en esta posición. Y el drone, por lo tanto, tiene que tomar que en el tiempo cero se movió lo indicado por los joysticks, ¿cierto? Por estas posiciones dadas por ambos joysticks. Entonces puede ser que en el tiempo cero el drone avanza 0,5 según lo indicado por el joystick y se eleva 1 y se mueve a la izquierda 0,5, en fin. ¿Ya? Entonces, cada una de estas posiciones indica el control del joystick. Espero que haya quedado clara esa explicación. Ya. Y en ese caso, ¿cómo me aseguro de que las posiciones del joystick que yo ingrese sean válidas? Porque no puedo No, poner... Puedo no, poner mira, parte suponiendo que son válidas, porque los archivos los generamos nosotros, entonces no es como que una persona piensa que finalmente, al final del día, lo que va a tener es un joystick,
o sea, gráficamente hablando, ¿cierto? Después cuando avancemos en las tareas, en la segunda tarea, tú vas a tener que hacer una interfaz gráfica. Y en verdad, físicamente, el usuario no puede mover el joystick más de uno, ¿te fijas? O más de menos uno. Entonces, hay una limitación física, y como estamos haciendo una especie de simulador, no es necesario que pongas qué pasa si el usuario movió más allá de uno el joystick, porque la verdad que si lo movió más de uno quiere decir que lo rompió. Entonces, no es necesario. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Creo que más para las otras partes, Ujú. supongo que vamos a hacer como un modelo simplificado en donde simplemente las acciones de los joysticks va a cambiar la posición, la Exacto. altura, Sí. y por lo que veo va a cambiar la rotación. O sea, por ahora eso no lo vamos a tomar en cuenta, sino que No. cuando tengamos la parte gráfica ahí yo voy a ver esa parte de inclinación. Exactamente. Por eso esta es una parte simplificada. Tratamos de que lo que mostraran por pantalla tuviera sentido para esta parte o sea, para esta tarea, porque acá no hay elementos gráficos. Entonces no tiene ningún sentido mostrar rotación si la verdad que no la puedes ver. ¿Ya? En todo caso, eso no quiere decir, pues, o sea, eso no quiere decir que a lo mejor en algún momento lo podamos preguntar o que hagamos alguna acotación respecto a eso, ¿ya? Pero gráficamente, por supuesto, no es necesario mostrarlo, por ahora, ¿ya? Ya. ¿Ya? Insisto, tienen que pensar que al final del día el dron lo que muestra no es un eje de coordenadas X, Y y Z o altura, sino que lo que hacen son los sensores que tiene el dron los que muestran esas cosas. Entonces, a pesar de que por ahora estamos utilizando los ejes de coordenadas, se supone que en alguna etapa deberían ir incluidos los drones, que eso es lo que estamos conversando con los sensores, que eso es lo que estamos conversando con el profesor, cómo desplegarlo para que no sea tan difícil para usted. ¿Ya? Pero en ese caso, si vamos a hacerlo después con sensores, en ese caso habría que usar algún simulador, un simulador de entorno. No, o sea, te hablo de una manera muy simplificada, que al final el sensor te va a mostrar la posición X, ¿ya? Pero tú tienes que tener una clase sensor. Sí. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Sí. No es que tengas que hacer un simulador de sensores, ¿ya? No se trata de eso. Lo que Vale. te digo es que tienes que tener un elemento dentro de tu programa que haga el trabajo del sensor, ¿ya? Ya. Y ese elemento simplemente se va a traducir dentro de tu programa a que hace un elemento que probablemente dentro de sus atributos va a tener la posición XY, va a haber otro sensor que va a tener el elemento altura, ¿ya? Y que tú lo vas a ir actualizando como una variable interna, ¿no? No va a ser más complicado que eso. ¿Ya? Y sobre el Git sé que no se usa, pero ¿cuál es su finalidad? El Git es una herramienta para desarrollo de software colaborativo. Esa es como la forma de explicarlo. Te permite que tú puedas, con un grupo de personas, ir subiendo versiones de tu programa y además generar como una especie de respaldo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres, no sé, pues hacer modificaciones sobre un programa que tú ya terminaste, puedes simplemente hacer modificaciones locales y cuando las tengas revisadas, subir esas modificaciones al sistema Git y se crea una nueva versión de tu programa inmediatamente. Y tus compañeros de proyecto también van a ser capaces de ver esa nueva versión, descargarla, hacer las mismas modificaciones, o sea, hacer las modificaciones que necesiten y subir sus propias versiones del programa. ¿Ya? Esto es para facilitar el trabajo colaborativo. Ya. Si lo quieren utilizar, están en libertad de hacerlo, pero no obligación. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Estamos bien pasados de la hora. Por mi parte estoy bien. Ya. De todas maneras, si tienen consultas que a lo mejor no he contestado bien acá, las pueden hacer por correo. Yo estoy tratando de contestar todos los correos que me han enviado con consulta de la tarea. A mí o al ayudante, al que conteste primero. ¿Ya? Así que eso, chicos, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá. ¿Ya? Ya, estimados, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ti. Chao, chao.